terminando el día de ayer y hoy más de la mitad del día que ya llevamos, gracias a Dios. Entonces lo primero que vimos el día de ayer fue que a veces creemos en un reino de Dios que es falso por las ideas que hemos venido arrastrando anteriormente. El reino de Dios no es solamente subrayar los versículos que nos gustan en la Biblia, ¿verdad? Como sus promesas. Nosotros generalmente consideramos el Evangelio como que pues Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios responde nuestras oraciones, Dios es nuestro Salvador. Y solamente esa parte del Evangelio entendemos y creemos y amamos. Y así es como evangelizamos a la gente, diciéndole acércate porque Dios va a resolver tus problemas. Y acércate porque los hermanos te van a ayudar. Pero no ese es el Evangelio del reino. Esa es una cara de la moneda del Evangelio. Eso es cierto. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es sanador, Dios cumple sus promesas. Él es el Salvador. Pero la otra parte también es muy importante y eso es lo que hemos estado considerando el día de ayer y parte del día de hoy. Y es que Dios, también nuestro Señor Jesús, es eso, Señor. Es el que manda, es el que dice lo que tenemos que hacer. Y esa parte de la Biblia es donde está compuesta por las demandas o exigencias que ya empezamos a ver el día de ayer y también el día de hoy. Las exigencias que Jesús hace a los que somos sus discípulos, porque ya quedamos en que un discípulo es alguien que sigue a Cristo. Entonces, tiene algunas demandas de su reino. Pero antes de pensar o de que el Señor nos empiece a dar sus exigencias o mandamientos, lo que nos explicaban ayer, bueno, es que si ese es un reino falso, ese de solamente las puras promesas y las puras bendiciones de Dios, entonces, ¿cuál es el Evangelio verdadero? ¿Cuál es el reino de Dios verdadero? Y entonces nos explicaba nuestra hermana Irene cómo el reino de Dios que es verdadero, el que dice la palabra del Señor, es el que está formado no por un yugo o una obediencia a los mandatos del Señor con nuestra propia voluntad, sino que tenemos un yugo propio, que son nuestras fuerzas, le podemos llamar carne, le podemos llamar orgullo, le podemos llamar nuestra propia carnalidad. Bueno, ese es nuestro yugo, es nuestra voluntad. Pero cuando venimos al Evangelio, Jesús nos dice, ¿ya estás cansado de vivir la vida que tienes? Pues entonces ven, yo te ofrezco mi yugo. Y el yugo de Jesús dice que es fácil, sí, y es ligera su carga. Que ya no tenemos nosotros que hacerlo, porque si leemos tal cual los mandatos de Jesús, de que ora en todo tiempo, pues no vamos a poderlo hacer. Ama como yo te he amado, no lo vamos a poder hacer. Si leemos otra exigencia de Jesús, no te dejes de congregar, no lo vamos a poder hacer. Pero Jesús nos dice, no puedes. Ese es el bendito Evangelio, el del reino, el que no es falso, el que dice la palabra de Dios. Ven si ya te cansaste y sabes que tú no puedes en tus propias fuerzas, que has querido ser, y Irene nos daba su testimonio, ¿no? Has querido ser una buena cristiana, una buena hija de Dios, un buen discípulo, pero no has podido. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer con tu propio yugo. Y ella nos comentaba cómo batalló varios meses para poder ser una buena cristiana, una buena persona, y duraban meses, tal vez semanas, algunas veces días, nada más. Y yo creo que todos nosotros hemos estado cargando nuestro propio yugo, queriéndolo hacer con nuestra propia voluntad y no podemos. Pero cuando hacemos caso a Jesús y nos dice, lleva mi yugo porque es fácil, no es como el tuyo, es muy sencillo.
sencillo y la carga es bien ligera. El yugo de Jesús es nacer de nuevo, como nos explicaba la hermana Vicky y la hermana Carmen, es nacer de nuevo, morir a nosotros mismos, dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, y entonces Jesús nos da su yugo, que es muy ligero. ¿Por qué no es pesado? ¿Por qué decimos que es ligero? Porque ahora nos ha dado su Espíritu Santo, y cada vez que yo quiero pecar, después de haber nacido de nuevo, que yo quiero decir, ay no, pues Lucy tendrá un problema, pero yo no le quiero ayudar. Me llama a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana y yo no me quiero andar desvelando. Esa es mi carne, que está dentro todavía, porque no dejamos de ser carne, hermanos, aunque seamos cristianos. Hay una parte, esa tendencia a hacer lo malo, a ser egoístas, a ser orgullosos, y todos los que estamos aquí la tenemos. Esa es la parte carnal, esa es nuestra tendencia al pecado. Pero como ya nacimos de nuevo, entonces Jesús vino a poner nuestro yugo, su yugo sobre nosotros, y nos dio el poder de su Espíritu Santo. Y entonces ahora yo puedo decidir. Eso es lo que nos explicaba ayer mi hija. Necesitamos entender que ya tenemos el poder para decidir. Y así como ve, a veces aparece en una caricatura un angelito y del otro lado un diablito, ¿no? En las caricaturas. ¿Sí han visto esas caricaturas, Ángel? ¿O solamente fueron en mis tiempos? Así era alguien ahí, un niño que podía hacer lo malo o podía hacer lo bueno. Y entonces Dios nos da ya el poder de decidir. Si no hemos nacido de nuevo, siempre decidimos por el mal, siempre. Aunque la gente que no tiene a Dios, ni tiene al Espíritu Santo, nosotros digamos, ay, es una buena persona, ay, no le hace mal a nadie. Eso es por fuera. Pero la intención del corazón siempre es doble. Porque puede ser que alguien que no tiene a Dios haga alguna cosa buena. Por ejemplo, da una limosna, por ejemplo, ayuda en el Teletón y se desprende mucho dinero, por ejemplo, da despensas, ayuda a los necesitados. Y uno puede decir, si hacen cosas buenas, ¿con qué motivación? ¿Cuál es su motivo de hacerlo? Eso lo conoce el Señor. Puede ser, pues yo tengo el dinero para ayudar, pues yo soy muy buena, entonces por eso lo hago, por nuestro propio yugo. Pero cuando ya nacemos de nuevo y tenemos el yugo de Cristo, entonces podemos decidir, obedezco a Dios y a su reino, me someto a su reino, o bien voy a obedecer a mi carne como hasta ahora. Tengo con las armas espirituales que Dios me dio, tengo el poder para decidir qué hago, lo bueno o lo malo. De tal manera que Dios nos está confrontando con nuestra responsabilidad al pecar. Si yo peco, es voluntariamente. Cuando yo peco es porque he decidido hacerlo. Porque Dios me ha dado la capacidad y el poder para decidir. Este es el evangelio del reino que vino predicando Jesús. No es alguien que nos imponga las cosas, que nos diga lo tienes que hacer y hacernos sentir culpables si no lo hacemos. No, ese no es el reino de Dios. El reino del Señor nos los explica Dios en su palabra, y ahorita vamos a entrar a eso. Pero eso vimos, este es el reino de Dios, ya hemos nacido de nuevo, somos hijos del Señor todos, tenemos el Espíritu Santo, por lo menos todos los que estamos aquí, tenemos al Espíritu de Dios que nos está así como que de repente cuando queremos hacer algo malo nos da una patadita y nos dice eso es de tu orgullo, y entonces decimos sí Señor, perdóname, y volvemos a su presencia, volvemos a conectarnos. Muy bien,
Esto es lo que vimos ayer. Después el Señor nos dice que en su reino tenemos que ser humildes, no orgullosos. Pero como ya el Espíritu Santo está ahí dentro, híjole, cuando alguien me ofende, pues yo me quiero desquitar y poderle decir y no dejarme. Eso es orgullo, eso es autosuficiencia. Y entonces, ahí está el Espíritu Santo. Híjole, Fernando me ofendió, hizo algo que me ofendió, pues me dan unas ganas de contestarle. Y sé que puedo. Entonces, tengo yo la decisión dentro de mi corazón y mi mente de contestarle o de quedarme callada. Dios ya me dio ese poder. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces digo, Señor, me dan muchas ganas de pelear con Él. Y Él es bien paciente. Pero si yo le estoy duro y dale, pues claro que me va a contestar. Entonces tengo la posibilidad que Dios me ha dado de vivir en su reino y de no pelear. Entonces, si me quedo callada, yo obedecí a mi Señor, que es el Rey, que es al que le canto, que le digo que es el Señor de mi vida. Estoy viviendo en el reino. Pero si yo decido contestarle y de la misma manera que él me ofendió, entonces empieza el pleito. Pero tenemos como cristianos la posibilidad y el poder del Espíritu Santo para obedecer. Así que ninguno de nosotros tenemos el pretexto de decir, así soy y así voy a seguir. Ahora, ese es el proceso que empieza desde que nacemos de nuevo. Vivimos en humildad dentro del reino, diciéndole, tú eres el Señor. Dios, si tú me dices que me deje, pues me voy a dejar. Y si tú dices que me calle, pues me voy a callar. Porque un siervo, y eso nos lo estuvieron explicando, un siervo no tiene voluntad, un siervo no se defiende, un siervo no pelea sus derechos. Porque entonces Dios ya no nos defiende y ya no pelea nuestros derechos. Si nosotros lo hacemos, le quitamos la posibilidad a Dios de que Él nos defienda. Entonces, mejor que Él nos defienda, porque Él lo hace mejor. Él es el abogado. Consideramos eso, lo de la humildad y que el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos y que de igual manera nosotros nos tenemos que lavar los pies unos a otros. Todavía estaba usted, hermana Luz, ¿se acuerda de algo? ¿Qué significa lavarnos los pies unos a otros? Ajá. Y si usted ve que yo cometo un pecado, que a lo mejor usted me agarra en mis 5 minutos y de alguna manera yo le contesto mal, hermano. Y entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Viviendo en el reino, haciendo lo que el Espíritu Santo le dice que haga. ¿Qué tendría que hacer? Porque ese es el polvito que se me pegó, yo no soy perfecta. Y entonces se me pega el polvito de la ira. Y entonces, ¿usted qué hace? ¿Cómo? Ajá, usted me va a limpiar, me va a quitar el polvito porque a eso nos mandó Jesús. Es la vida de su reino. ¿Cómo lo hace, hermana? Pues haciéndole ver que pues está mal lo que hizo. ¿Me regañaría? No. ¿Cómo lo hace? Sería de una manera. Dígame como si yo lo hubiera ofendido. Pues de una manera suave, digamos. Pero dígame las palabras. ¿Cómo me las diría? ¿Qué me diría? Pues como. Ajá. Veo que está en una situación donde no se enoje, no se moleste, con todo amor, porque en el amor de Cristo, pues vamos a ver. Pues bien, pero hermana, me sentí ofendida. Me sentí ofendida. Usted me podría decir, hermana, sus palabras me lastimaron. Y yo se lo tengo que decir para que no haya entre nosotros ningún malentendido.
Sí, con ternura sí, pero con verdad. Así dice la palabra, misericordia y verdad. Entonces usted me lava los pies de esa manera. Así es, en el reino, así somos. No, la hermana se va a sentir ofendida. Y entonces dice, ¿y eso que es la pastora? ¿Y eso que es la que debe dar el ejemplo? Y se queda la amargura en su corazón. Y entonces se va alejando, no de la pastora, se va alejando del Evangelio y de Cristo. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Decimos, si de eso se trata, pues entonces estaba yo mejor allá afuera. Y por eso el Señor nos dijo ayer, en el reino nos lavamos los pies unos a otros. Si cometemos alguna falta, algún error, si en algo hemos caído, a veces hay pecados más graves. Alguien que a lo mejor, no sé, cayó en embriaguez, pero de cada semana, cada mes, y de repente viene, y nosotros, pues ya ni le hablamos, no, pues es que por su culpa la gente no cree en Cristo, y eso que dice que es cristiano, y cosas así. Y en vez de recibirlo, como el Padre recibió al Hijo pródigo, lo juzgamos, y lo sentamos en nuestro corazón, en la última banca. Ni siquiera lo saludo, ni siquiera lo abrazo. Y Jesús nos mandó a lavarnos los pies unos a otros. Si alguien de nosotros cae, vengamos en el amor de Cristo y digámosle, aquí estoy, te amo. Así que, hermanos, esto es lo que vimos ayer. En la vida en el reino de Dios, como no lo hago por mi yugo, no lo hago con mi carne, ni con mi voluntad, no, sino en el poder del Espíritu Santo que ya tengo adentro. Ya todos los que estamos aquí lo tenemos. Algunos tenemos ese poder así como que bien disminuido, porque no oramos, porque no leemos la palabra, porque Lupita decía, no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Es decir, no le tenemos la confianza de venir y decirle, bendito Dios, esto es lo que me está pasando, como con un amigo. Vengamos y digamos, ese es el reino de Dios. Vivimos con humildad, vivimos en mansedumbre, porque ya entendemos cuál es. Hemos nacido de nuevo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Ya no tenemos pretexto de decir, es que es bien difícil ser cristiano. Mira, muchas veces, es que es bien difícil. No es difícil. El Señor Jesús lo repitió en su palabra. Dice, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. No es difícil. Es difícil cuando lo quiero hacer yo, cuando Ángeles lo quiere hacer. Pero cuando dejo que el Espíritu Santo lo haga, es tan sencillo. De verdad, yo les ponía el ejemplo ayer de que podemos tener muchos pretextos para no ayunar toda la semana, ¿verdad? Y poder decir, no, es que mira esto y esto, Señor. Pero cuando Dios nos confronta y nos dice, ¿de verdad está siendo guiada por mí? Y le tengo que decir, no, Señor, esa es mi carnota. ¿Por qué vas a decidir? ¿Por tu carne o por mí? No, pues así las cosas, Señor, tú sabes que siempre decido por ti. Así que decidamos por Cristo siempre. No es difícil, porque ya tenemos todo el poder dentro de nosotros y las armas espirituales. De verdad, pongan la prueba. Ustedes mismas se van a sorprender, nos vamos a sorprender de lo que Dios hace, porque hemos perdido años, de verdad, años pensando, no puedo, es bien difícil, no voy a poder, voy a volver a fallar, al rato otra vez ya voy a estar en el mismo lugar, porque queremos hacerlo con nuestra carne, con nuestro propio yugo. Pero cuando venimos a Él y entonces tomamos, Él nos da su yugo y lo pone en nosotros y queremos y decidimos obedecerle, de verdad que obedecerle es más sencillo que estar peleando con nuestras propias fuerzas. De veras. Y si Jesús me dice, obedece al
digo, Señor, le obedezco. Y es sencillo, porque lo decides en el poder del Espíritu Santo, lo decides, de verdad. Pero cuando no estás convencida, es bien difícil. Ahí sí, porque entonces cambias el yugo. Y eso es lo que Irene nos decía. Ahora me pongo el mío y luego me pongo el de Cristo. Me pongo el mío y luego me pongo el de Cristo. No se puede, porque nos vamos a lastimar. Porque el yugo de Cristo, cada vez que nos los quitamos, nos jalamos. Ese es el reino, lo que el Señor nos ha estado mostrando. Por eso es que acabamos frustrados, cansados, derrotados, nos volvemos criticones, juzgones, peleoneros, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así nos volvemos, porque queremos llevar a cabo la obra de Dios con nuestro propio egoísmo, con nuestro propio orgullo, con nuestra propia carne, y no podemos. Nadie puede, nadie. Tiene que ser con el poder que ya tenemos dentro. Aunque usted no haya hablado en otras lenguas, ya tiene el poder del Espíritu Santo dentro. Aunque usted no ha sido derramado en el Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo, ya tiene el poder dentro, ya tiene toda la capacidad para poder decidir. Señor, tu Espíritu está dentro de mí. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame. Voy a dejar de pelearme contigo. Tú siempre ganas. Voy a dejar de pelear con mis propias fuerzas. Aquí estoy. Me rindo a ti. Yo no puedo hacerlo. Ahora hazlo tú. Y de verdad es menos cansado y más liberado. Espero a Dios que si esta verdad, solo esta, se queda en nuestra vida y la empezamos a vivir, hermanos, esto va a ser una revolución. La iglesia del Señor va a hacer lo que Él siempre ha querido. Pero no es porque queremos vivirla en nuestras propias fuerzas. Y nadie puede. Eso vimos, y después ya empezamos a ver, nos empezaron a explicar las hermanas algunas de las demandas que tiene que vivir en el reino del Señor. Si morimos a nosotros mismos, Carmen nos explicaba, tienes que morir para poder nacer. No me acuerdo si fue Vicky, creo que nos dijo, tenemos que morir para poder nacer en el reino de Dios. Ya morimos y ya el Señor nos hizo una nueva criatura. Todos los que estamos aquí no somos reyes, eres una nueva criatura. ¿Está el Espíritu Santo ahí dentro? ¿Cómo sabes que está dentro y que no se ha ido? Pues son muchas actitudes, hermano. Nada más dime una razón. ¿Cómo sabes que Dios sigue estando dentro de ti? Porque siempre está redarguyendo. Así es. Esa es la prueba. Porque cuando uno no nace de nuevo, mira, allá afuera, quien no ha tenido un encuentro con Cristo puede vivir sin Él. Pero cuando hemos tenido un encuentro con Cristo y hemos nacido de nuevo, aunque te vayas al mundo, no puedes pecar a gusto. No puedes, ni tú ni ninguno de nosotros. Si nos queremos ir al mundo, no podemos pecar igual. Hay algo que está dentro y nos redarguye, y ese es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, que puedes estar seguro. Gracias a Dios. Ahora, ¿cuántas veces, Cande, se tiene nosotros y Dios, sobre todo Él? ¿Cuántas veces me tienes que perdonar a mí por fallarle a Dios? 7 veces 7, 70 veces 7. Sí, siempre, siempre, sin cansarnos. Esa es la vida del reino. Pero nosotros en nuestra carne, con nuestro yugo, Eli, siendo muy magnánima, ¿cuántas veces perdonas a la persona que te falla? En tus fuerzas, hija. Con tu yugo. 2 veces. Yo también soy así. 2 veces. Digo, esta persona ya la caché en una mentira, ya no le vuelvo a creer. La segunda, ya no la vuelvo a creer. Porque nuestro yugo es así, por eso es pesado.
Pero el yugo de Cristo dice, perdona siempre, como yo te perdono a ti. Y tenemos que entender eso. Vean cómo es más sencillo. No tenemos que esforzarnos por guardar rencor, por no perdonar. Es más sencillo perdonar y vivimos contentos y felices, hermanos. Sin estar diciendo, ya me acordé que no te hablo. Ya me acordé que no te he perdonado. No. Tenemos que entender que es más sencillo y feliz vivir en el reino de nuestro Dios. Es más liberador. Vimos eso, vimos también, hermanos, hoy en la mañana acerca del amor. Es el oxígeno del reino. Estamos hablando ya, estamos viviendo en el reino de Dios todos, aunque no lo veamos aquí. No es ni un lugar, no es ni un estado espiritual, es el reino de Dios, es algo tan real, es Cristo. El reino de Dios es Cristo en nosotros, Cristo en usted y Cristo en mí. Ese es el reino de Dios. ¿Cuál es el oxígeno del reino de Dios? El amor. Por eso nos hablaron de los 3 niveles de amor. El oxígeno en el reino de Dios es el amor. Si no hay oxígeno, Irene, ¿qué pasa? Si no hubiera oxígeno aquí, en nuestra tierra, nos morimos. Si no hay amor en el reino de Dios, ¿qué va a suceder? Nos morimos. De igual manera, por eso el autor del libro decía, el oxígeno en el reino de Dios es el amor. Y amar no significa andar apapachando, ni andar abrazando, ni nada. Recuerden en su mente, no lo vamos a decir porque la hermana Oli tampoco nos pidió decirlo, la hojita que nos dio para responder. ¿Cómo quieres que los demás hagan contigo? Cuando estás enfermo, cuando estás pasando por una situación económica, ¿qué te gustaría que los demás hicieran? Y yo casi en todas mis respuestas era solamente que oren por mí. Solamente. Cuando me he sentido enferma, y luego mi esposo tarda en decirme voy a orar por ti, le pongo su mano sobre mi cabeza y le digo ora por mí. Ora por mí, eso es lo único que necesito. No necesito ir al médico, no necesito una pastilla, no necesito otra cosa, sino que ore por mí. Ni siquiera que me pregunte cómo estoy, solo que ore por mí, nada más. Yo no sé qué escribieron ustedes, pero la verdad es que oren. Que si tengo una situación económica, más que cualquier otra cosa, que ore por nosotros. Que podamos decirle, Señor, tú eres el dador de toda buena dádiva. Los 3 niveles de amor era amar como Cristo, amar como el puré de papas, amar a nuestro prójimo. El amor. Sí, el amor, pero ¿saben qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Esos qué son, Ruth? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué es? Ajá, es el fruto del Espíritu. Ahora, y ya voy a entrar en la predicación que me toca. Y se llama el lenguaje del reino. Primero fue el oxígeno del reino, es el amor. Y ahora es el lenguaje del reino, que es hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No quiere decir que vamos a andar cantándonos, ¡ay, hermana! ¿Cómo está? ¿Verdad? No, porque además de que estoy bien desafinada, hermanas, pues no. Algunos no nacimos para cantar. En Dios nos dio el don de cantar. Pero sí dice que el lenguaje del reino es hablar alabando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, agradeciendo por todo. En cada situación, por más difícil que la veamos y que estemos pasando, poder agradecer con nuestras lágrimas fluyendo en nuestras mejillas, diciéndole, Dios, gracias por hacerme digno de pasar por esta situación. No todos pasan, pero me consideraste digno o digna de poderla pasar. Así que el lenguaje del reino es este. Pero ¿por qué me salté del fruto al lenguaje? Porque queremos
dar fruto sin estar conectados. Hermanos, el Dios Todopoderoso no se cansa de decirnos en su palabra: mi reino es este, vive dentro de mi reino. ¿Cómo? Desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el Nuevo Pacto en Jeremías? Dice: yo escribiré mi palabra en tu corazón, ya no en tablas de piedra, en tu corazón. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Dios nos dice: no tienes que obedecer un montón de reglas. Tienes que dejar que, más bien vivir lo que yo ya escribí dentro de tu corazón. Nos lo dijo desde el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento nos dice el Señor: llénate del Espíritu Santo. Y no voy a abundar mucho porque el viernes nos van a hablar acerca de la llenura del Espíritu. Pero nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, completen. Así es. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No nos vuelve a decir. Primero nos dijo: lo voy a escribir en tu corazón. La gente no lo creyó. Ahora a nosotros nos dice: te voy a llenar del poder del Espíritu para que puedas vivir la vida en el reino. Pero no le creemos. ¿Cómo puedo saber que no le creemos? Porque no venimos para que nos llene. ¿A dónde vamos a venir para que nos llene? A su presencia. Diciéndole: Dios, aquí estoy, lléname, lléname. Soy, en mi caso, soy una hoyota bien grandota y bien gorda. Señor, ven y lléname, necesito tanto de tu poder y de tu presencia para vivir la vida en tu reino, para que no esté peleando cuando mi esposo no haga lo que yo digo, para no estar diciéndole a mi Irene cómo ser una mujer sabia, ¿verdad? Ella luego me anda diciendo: es que tú me estás diciendo tantas cosas, pero para que yo me calle. Y entonces, hermanos, ¿cómo? Tengo que venir y decirle: Espíritu Santo, ven y lléname. Tengo que aprender a vivir en tu reino como tú quieres. Pero no hacemos caso. No nos venimos a la presencia de Dios. ¿Cuánto va a tardar nuestra vida en ser llena? ¿5 minutos que oren? 10 minutos que me levante tempranito a doblar las rodillas y no a pedirle que me llene, sino a decir: Señor, guarda a mi esposo, líbralo de todo mal, dale la gracia, que evangelice a mucha gente, a mis hijos, Señor. Ya me acabé los 10 minutos y jamás te pedí: lléname con tu presencia. ¿Cuánto tiempo tomará el que el Espíritu Santo llene mi vida nuevamente? Eso solamente usted y Dios lo sabe. Luego, también en el Nuevo Testamento, el Señor nos vuelve a decir: por favor, quítate tu ropa del viejo hombre, del que usabas antes, y ahora vístete del nuevo hombre. En Colosenses nos dice: desvístete y vístete. Porque como si nosotros lo hiciéramos con nuestras propias fuerzas, no, está en voz pasiva. Es decir, deja que el Espíritu Santo te quite la ropa anterior y tú déjate vestir ahora por el Espíritu Santo con una nueva ropa, con un nuevo corazón. De eso se trata el cristianismo, que no oímos cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos solamente le dijimos: Señor, gracias por haber muerto en la cruz en mi lugar, por haberme comprado, por haberme limpiado, por haberme puesto un anillo de autoridad, por haberme puesto una capa de rey y sacerdote. Muchas gracias te doy porque has sido mi Salvador. Pero no se nos predicó la siguiente parte: pero también eres mi Señor. Te voy a obedecer porque ya me has dado el poder para obedecerte. Lo tengo dentro, pero no he querido obedecerte porque he sido rebelde, porque sé tu palabra, pero la he hecho sobre mis espaldas, porque no quiero vivir como tú dices que debo vivir. Porque ¿a quién se le ocurre, Dios, que tú digas que tengo que dar para recibir? Pues si doy me voy a quedar pobre, ¿cómo crees?
no te obedezco. No eres mi Señor, eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. ¿Cómo crees, Dios, que dice tu palabra que yo tengo que congregarme si los domingos es cuando mejor venta tengo? Yo no voy a dejar eso por obedecerte a ti. Y aunque no lo digamos con nuestra boca, lo decimos con nuestros hechos. Por eso decía Ruth, ha sido dura la palabra. No es dura, ese es el Evangelio. Nada más que no lo hemos entendido aún, porque se nos predicó la mitad del Evangelio que sí nos gusta, pero no la segunda mitad de que Él es el Señor y Él es el que manda. Y si yo vivo en su reino, tengo que obedecer al Señor del reino, que es Jesús. Pero lo hacemos porque lo amamos. No lo hacemos precisamente porque lo entiendo que Él es mi Salvador y que Él me ha amado y que Él me perdona y que Él me levanta todas las veces que yo fallo, todas las veces que me ensucio los pies, todas las veces que yo no hago lo que Él dice, abierta y rebeldemente no lo hago, y el Señor viene y me limpia y me perdona. Sí, y por eso es que yo quiero decirle que puedo hacer por ti. ¿Cómo te lo agradezco? Dime cómo te lo agradezco, Dios. Que entre todos los esclavos del mundo me escogiste a mí, la más sucia, la más harapienta, la que ya no tenía nada, nada absolutamente de valor. Y me escogiste a mí. ¿Cómo te lo agradezco? Porque pagártelo, ¿cuándo, Señor? Pero ¿cómo te lo agradezco? ¿Cómo? Y entonces Jesús dice, no necesitas ni agradecer ni pagarme, solamente obedece lo que en el reino está escrito. ¿Para qué? Para que seas feliz. Las cosas en el reino funcionan así, porque es la única manera en que vamos a ser felices. ¿O crees, Sarita, que Dios dice en su palabra, no te unas en yugo desigual con un incrédulo para fastidiarte la vida, hija? No. ¿Por qué lo haces, Sara? Porque te ama. Porque te quiere ver feliz. Porque no solamente es el deseo de Dios vernos felices, lo procura. Y por eso nos da sus mandamientos. Porque el Señor nos dice, no faltes, no te dejes de congregar. ¿Por qué crees, Cande? ¿Para fastidiarte tu descanso? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante congregarse? Porque de Él mana la vida. Porque dice que cuando estamos los hermanos juntos en armonía, ¿qué manda Dios allí? Bendición y vida eterna. Y cuando yo estoy afuera, hermanos, los que no estuvimos ayer en la noche, los que no estuvieron, de verdad que fue la manifestación gloriosa de nuestro Dios, porque nuestro hermano pudo haberse muerto. Era un golpe fatal, pero el Señor hace las cosas tan perfectamente y en el tiempo preciso. Y pudimos nosotros ser testigos, porque esta es la segunda vez. Nosotros estamos seguros de que en esos momentos de inconsciencia pudo haber sido una muerte. Tal vez algunos de ustedes, y aquí está mi tía Juanita, aunque ya está entrando en unción, que ya la desperté. Cuando me hicieron la salpingo, es una cirugía mayor, salí del quirófano. Eso fue hace muchos años. Salí del quirófano, me acompañó mi tía Juanita porque mamá se quedó con mis hijos a cuidarlos en la casa. Fue mi esposo, fue mi tía Juanita, mi tío Félix. Pero ella estaba muy preocupada porque cuando me sacaron estaba helada. El médico le dijo a mi esposo y a mi tía que me hablaran porque yo no regresaba de la anestesia. No reaccionaba.
Y entonces le digo a Fernando, ¿y para qué me ataste? Porque la manera en la que él empezó a orar fue esa: yo ato al espíritu de resurrección y de vida a este cuerpo, porque de verdad, yo sí ya, estaba como la ardillita de la era de hielo, ahí ya casi cruzando el portal. De verdad, no vio portal como tal, lo que sí vi fue una luz muy brillante y una paz tan grande que yo ya no quería regresar. De verdad, yo no quería regresar. Pero el hermano Fernando sí me ató, y yo sé que fue Dios, porque tía Juanita también estuvo orando por mí. No también pensó que estaba muerta, tía, porque no reaccionaba. Y de verdad, ese era el momento en el que sí, muy seguramente yo estaba ya casi por cruzar la línea, pero mis hijos estaban chicos. Y entonces, no sé, como que de repente me jalaron y tuve que volver al cuerpo y abrí los ojos, y ellos estaban llorando de gratitud a Dios. Pues la misma oración fue la que levantó ayer Fernando con nuestro hermano, de la misma manera. Pero cuando no venimos, nos perdemos de las cosas gloriosas que Dios hace. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Allí, en la congregación de los santos. Cuando no venimos a la oración, híjole, ya me puede dar mi estudio. Pero está bien esa recapitulación, hermanos, porque miren, cuando no venimos a la oración nos perdemos de las cosas que Dios hace. Un miércoles también igual, ya que estaba, creo que nada más éramos como 4, ¿no, Eli? Cuando vino la señora, entró, estuvo ahí, la trajo la hija de Fausta, Nayeli se llama. Y ya después de que acabó el culto, ella nos dijo, es que vino esta señora porque está metida en brujería, su hermana, ella vio cómo levitaba. O sea, no era cualquier posesión, era una posesión real, demoníaca. Y entonces dice, cambia de voz. Estuvimos toda la noche pidiendo al Señor, y yo le dije a la mujer, ¿usted es cristiana? Y me dijo, sí, conozco de Cristo, pero soy católica. Bueno, está bien, pero ¿qué Cristo? Sí. ¿Usted qué hizo en toda la noche? Bueno, pues yo estuve orando, porque dice, no estuve rezando, estuve orando, estuve pidiendo a Dios que tuviera misericordia de mi hermana, porque realmente estaba haciendo cosas terribles, tenía una fuerza descomunal, nadie la podía sentar, decía cosas, maldiciones, cosas muy feas, y ustedes se pierden de todas esas cosas. Se puede, le dije a Eli, vamos a orar por esta mujer, Eli, y le pusimos nuestras manos sobre ella. El Señor es quien hace todas las cosas sin temor, sin miedo. Ya después me expliqué a Eli, es que te dije que me ayudaras a orar porque esto y esto y esto le pasaba a la señora, y ella me dijo, yo creo que se me quedó viendo como diciendo, me hubiera dicho antes, hermana, pero son las cosas a las que Dios nos da el privilegio de poder participar en su reino. El otro miércoles pasado también vino una mujer llorando, diciéndonos, ayúdenme, yo ya no sé qué voy a hacer, porque mi hija me está corriendo de mi casa, me está sacando mis cosas, la casa es mía, pero me está despojando, adora la muerte, se pone como loca, y entonces la gente necesita. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera tenemos que salir. Dios nos las manda aquí. Una niñita que acaba de venir el domingo, hablamos el domingo que tuvimos la junta ahí en la casa de ustedes con Sarita, les decía, ¿saben por qué? Porque me decían, es que vino una niña nueva y nadie sabía pues quién era, ¿no? Entonces ya les dije, es que el sábado que estábamos en el instituto, vino una persona con su esposa en un matrimonio en una moto, y ya me preguntaron que si dábamos clase los sábados, ya le dije que el sábado no, que el domingo, y ya después me cayó el 20 y dije, a lo mejor buscaba en el templo el otro, el que donde se dan clases los sábados, pero yo le dije, pues nosotros damos los domingos, así que si usted la quiere traer, ¿cuánto cobra? No, pues no cobramos nada, ¿qué tiene que traer? Y ya le dije, Dios manda a la gente aquí, no nos perdamos, de verdad, no nos perdamos el poder participar en el reino de Dios, no estemos con nuestras prisas, allá está, de verdad que no se calla la hermana que habla un montón, y poder decir, Dios, quiero servirte, quiero estar dispuesto, yo estoy, si de algo te sirvo, Señor, yo estoy aquí. Esa es la vida en el reino, esa es la vida de Dios. Y en vez de estar pensando, no he comido, ya tengo sueño, ya esto, Señor, tu Espíritu Santo allí.
Si ustedes consagran su ayuno en la mañana y le dicen a Dios, Señor, yo le leo toda la canción, Señor, por favor, que no me duela mi cabeza, que no tenga tanta sed, Padre del cielo, que no tenga ninguna imagen. ¿Se acuerdan en los primeros años que teníamos semanas de ayuno y oración? Se nos aparecían aquellas imágenes de la comida, del helado, del pastel, de todo, ¿no? Y pues no, echamos a perder el ayuno. Pero ahora no. Si ustedes le piden al Espíritu Santo de verdad a nuestro Dios, Él lo hace. Ni hambre nos da, ni dolor de cabeza, ni nada. Él nos sostiene. Él está más dispuesto a ayudarnos que nosotros a pedirle. Pero no le creemos, no entendemos, o por lo menos no todos le creemos, hermanos. Y es necesario decir, a ver si es cierto, Señor. Tú dices en tu palabra, yo te creo. Vamos a hacerlo en tu nombre, Jesús. Creo lo que tu palabra dice. Si tú dices, lo hacemos. De verdad, hermanos. Y que esas sean las experiencias diarias, frecuentes de cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo, porque algunas hermanas han estado orando con mucho fervor por gente que se ha apartado del camino de Dios. Los vamos a ver regresar. Amén. Esa es la promesa de nuestro Dios. Vamos a verlos regresar. Y hay un gozo y una alegría y una fiesta en nuestro corazón. Yo no sé si ustedes le han agradecido al Señor porque Samuel está aquí. Y esa es la obra sobrenatural de Dios, solo de Él, de nadie más, para la gloria de su nombre. Alguna vez ya, después de que pasen algunas semanas, Él irá dando su testimonio, porque es impactante, de verdad. Y así como en él, hay otros. Me acaba de llamar Gerardo en la mañana, Reyes, y me dijo, yo soñé que me estaba bautizando. ¿Qué necesito? Y le dije, se me vino el versículo de Pedro, cuando le dijeron, bueno, si ya entendimos, matamos al autor de la vida, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro dijo, arrepiéntete, búscate a Dios y ríndete a Él. Y que le dijo así al mirar. Y me dice, porque fue por mensaje, y me dice, está bien, hermana. Entonces yo le mando mensaje en la semana y nos ponemos de acuerdo. Es Dios. Sabemos que es Dios. Pero queremos participar en su reino. Doble sus rodillas. Agradezcan a Dios. Platique con Él, memorice palabra. En esa comunión con Él, hermanos, vamos a ir viendo la respuesta de nuestro Dios por gente que sí le ha creído, por gente que ha gastado las horas de su vida pudiendo tener una mejor vida económicamente hablando, y las ha gastado en Cristo, las ha invertido en Cristo y en el reino de Dios. Y eso es lo que nos mantiene de pie a los que estamos aquí. Ese es el reino y de eso se trata toda esta semana. Con que esto comprendamos, hermanos. Yo solo hago lo que tú me dices. Si tu Espíritu Santo me está por ahí dando una patadita aquí en la panza y me está diciendo, órale, háblale. Ay, y nuestro propio yo, no, ¿y qué tal si no quiere? ¿Y qué tal si me rechaza? ¿Y qué tal si se burla de mí? ¡Que le hables! Y nosotros, no, pues yo no soy buena para evangelizar, voy a llamar a la hermana Chabelita, voy a llamar a Lupita, voy a llamar al hermano Fernando, voy a llamar a Eli, pero yo no sé evangelizar, yo no. A ver quién le habla. No. Que es el Espíritu Santo hablándonos de tal manera que lo podamos escuchar y obedecer. En ese momento, cuando Isabel regresó la primera vez, empezamos, ella cada día me traía una persona para hacer la oración de salvación. Y me decía, hermana, ya le traje a Carolina, por ejemplo. Él me decía, hermana, dígale por favor, yo ya le expliqué qué es el Evangelio, pero dígale que repita la oración con usted. Y le decía, ten cuidado, Chabelita, porque yo me estoy llevando tu corona. Tú eres
usada por el Espíritu Santo, pero me la traes a mí. No. Hasta que un día le dije, no más, Isabel. Si Dios te las manda a ti, eres tú quien debes evangelizarla y debes llevarla a los pies de Cristo. Tú, no yo. Y entonces ya me las dejó de traer. Y sí llevó a varias personas a los pies de Jesucristo. Hermanos, hagamos nuestra tarea en el reino. Tú, en el lugar donde Dios te puso, con tu familia, con tus vecinos, con el carnicero, con el que vende las tortillas, con la gente que te dice, eres diferente. Allí, el Espíritu Santo luego nos dice, órale, ahí está la oportunidad de nosotros. No, llevo prisa, no, ¿qué tal si no me hace caso? No queremos hablar, pero ese es el tiempo. Este es el tiempo. Así que, este es el reino de Dios, hermanos. Lo vamos a ver. ¿Queremos participar? Yo asumo que sí, porque por eso usted y yo estamos aquí. No porque nos guste no comer. Me encanta comer. Pero hermanos, no es porque, pero nos encanta más vivir en el reino. Por eso es que dejamos de comer. Porque nos gusta más estar con Dios. Nos gusta más buscar su voluntad. Anhelamos más estar cerca de Él, sentir su presencia, oír su voz diciéndome, mira lo que yo espero de ti, mira las veces que te he puesto y tú no has querido, mira lo que yo he querido hacer contigo y tú has desobedecido, no me has creído. Y sí, por eso lloramos y le pedimos perdón. Sí es cierto, Señor, se me pegó, no el polvo, muchas costras de tierra en mis pies, pero vengo delante de ti para que tú me las limpies, Señor, con tu sangre preciosa y me des una nueva oportunidad antes de que yo vaya y te entregue cuentas, antes de que te mire cara a cara y que te pueda decir, Señor, pediste un talento y aquí tienes 5 más. Porque lo único que sabía hacer, lo hice. Porque te amo. No por miedo, no por obligación, porque te amo. Con esto terminamos este tiempo, hermanas y hermanos. Y espero que mañana que les preguntemos qué es el reino de Dios, con nuestras palabras podamos explicarlo y decir, Señor, gracias porque estoy viviendo en tu reino. Señor, gracias porque puedo trabajar para ti, porque te amo, porque te obedezco. Desde pequeñitos. Rafita, ¿dónde está Jesucristo? Piensa bien la respuesta. ¿Dónde está nuestro Señor Jesús? A ver, enséñame bien dónde. En tu pancita. ¡Ay, Jesús del cielo! ¡Ay, bueno! No está en la pancita, aunque el Espíritu Santo dice que brotará.